no, no había ninguna limitación para que lo usaran. Fueron los primeros, entonces era una novedad en ese momento, ¿no? Esa manera. Exacto. Pero la idea era esa, Oscar, que la usaran como quisieran y que hoy todavía lo siguen usando, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, comencemos un poco ya el trabajo. Yo ya tenemos varios compañeros acá. Nosotros en el grupo aunamos no solo profesores, sino también estudiantes, ¿sí? Que Bien. trabajan, lo que ustedes en la UBA llaman ayudantes alumnos, de alguna Claro. forma. Esa figura, Sí, son sí, estudiantes que están sí, trabajando. Eh, perfecto. este, bueno, entonces, ya empezamos a grabar. Susana Cayuso, la profesora que está con nosotros, ella es, vamos a hacer una pequeña presentación como corresponde. Es profesora titular de Derecho Constitucional de la UBA, profesora de posgrado también. Voy a hacer una pequeña reseña de su currículum vasto. Eh, No, no te es, preocupes por eso, bueno, Oscar. bueno, pero sí me No, interesa, no, en lo que aligéralo. a nosotros nos interesa, que fue secretaria letrada de la Corte Suprema, Sí, ¿sí? eso sí, Eso eso me sí, parece que para el trabajo nuestro y para la mecánica, para lo que sí, estamos viendo, es, entre muchas sí. otras cosas, rescato Está bien, en ese- eso sí coincido. Para de mí su hoja, también fue de su hoja de una, vida. Bueno, fue importante, sí, este, yo hago esta pregunta, después seguiremos preguntando, seguirán los compañeros compartiendo y haciendo sus preguntas, pero sí. poco me interesa saber cómo fue la cocina, cómo nació. Quiero intuir, pero cómo es que apareció esta El forma, libro, cómo confluyeron para hacerlo, claro. bueno, el cuento es así. Jonathan Miller venía con una beca a la Argentina, especialmente acá, a Ciudad de Buenos Aires. Eh, yo no recuerdo cómo lo contactan con Alberto Antonio Espota. Alberto Antonio Espota era el titular de María Angélica y mío en la UBA. Ahí habíamos iniciado nosotros el trabajo en el derecho constitucional como la especialidad. Y cuando llega Jonathan, que ya hablaba español, porque a él le interesaba mucho el sistema jurídico latinoamericano, y especialmente la Argentina, Alberto Espota nos lo entrega con un moño a los efectos que nosotros lo llevemos a la facultad, lo hagamos participar en nuestras clases. De hecho, bueno, ustedes son todos muy jóvenes, pero también participó en algunas jornadas de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, con eso que caracteriza a los norteamericanos, que es no importa si se entiende o no se entiende bien su español, sino que ellos deciden hablar. Nosotros le decíamos que había cosas que no se le entendían, pero él se sentaba y hablaba y pedía la palabra sin ningún problema. A partir de venir a las clases nuestras, nos llamó la atención él a nosotras. Esto es lo que recuerdo vagamente, así que no lo tomen sí. Nos llamó la atención acerca de la metodología que estábamos usando, que trabajábamos mucho con preguntas. O sea, a él le llamó la atención, pero nosotros instintivamente, o sea, quiero hacer una aclaración porque no me todo tiene que ver con todo. Cuando se reinstala el sistema democrático en la UBA, se me acaba de borrar el nombre, a lo mejor Oscar vos te vas a acordar, era un psicopedagogo maravilloso, que ofrecieron hacer cursos intensivos con él en la UBA Ujú. sobre manejo o alternativas de enseñanza del derecho. Ujú. Muy centrado, porque él era psicopedagogo, él ya murió, en todo lo que fuera el proceso de enseñar y aprender, porque esto era lo que, por eso lo cuento ahora porque es anterior, que esto fue lo que a nosotros nos quedó muy grabado y trabajamos 3 niveles con él. Se me ha borrado el nombre, qué vergüenza. Bueno,
era eso, el proceso de enseñar y aprender. Y nosotras adoptamos esa manera de referirnos a la actividad docente como el proceso de enseñar y aprender, y lo hemos dicho en las jornadas, nada, cuando hablamos de la educación o de la enseñanza del derecho constitucional. Bien, a partir de ese trabajo que tenía que ver con acercarnos de una manera distinta, no queríamos más, o mejor dicho, intuíamos que la clase magistral no daba los resultados que nosotros pretendíamos. Solo se trabajaba mucho la memoria, no la descarto ni la descalifico, pero uno de los objetivos en ese proceso de enseñar y aprender era que razonaran, o sea, que se hicieran preguntas a partir de lo desconocido, o sea, el método socrático en realidad. Claro. Entonces, ese fue nuestro, a partir de ahí nosotras en las comisiones trabajábamos muy embrionariamente con esto de preguntarles, establecerles algún tipo de problemas, ver cómo lo resolverían. Nunca estuvimos de acuerdo con evaluaciones que fueran con posición la vaca y tuvieran que desarrollar memorísticamente. Siempre era alguna pregunta, o preguntas enlazadas de lo que habíamos visto en el trabajo del curso, y la verdad que nos daba bastante buen resultado, sobre todo desde el interés de los chicos y las chicas. Entonces, eso es lo que ve Jonathan, y a partir de ahí empieza a hablarnos de cómo se trabaja el método de casos en los Estados Unidos. Jonathan era terriblemente emprendedor y inquieto, y además tenía la enorme ventaja de que estaba con una beca, o sea que tenía todo el tiempo del mundo. María Angélica y yo no. Entonces, a pesar de eso, bueno, nos propuso intentar hacer algo parecido en la Argentina. Él había estado investigando, él estaba permanentemente instalado en la biblioteca de la Corte, había tenido llegada a todos los ministros de la Corte, o sea, era sumamente inquieto y activo en esto. Y así empezamos con, de alguna manera, la estructura, o sea, el esqueleto, la metodología, que está explicada también en el prólogo, la propuso, nos la trajo Jonathan. Y entonces a partir de ahí, una vez que teníamos, creo recordar que fue así, una vez que armamos lo que podríamos llamar el proyecto, o si quieren decirle, y a partir del proyecto una especie de índice, empezamos a buscar la jurisprudencia. Lo primero que hicimos fue la jurisprudencia. En ese momento no había computadora. Eso te iba a decir, debe haber sido más difícil. Terrible, terrible, porque además cortábamos y pegábamos en papel, porque después había que entregarlo a alguien que nos lo escribiera a máquina para después llevarlo a la editorial. Astrea fue la que se interesó por el proyecto. Bueno, finalmente fueron primero los dos primeros tomos que tenían que ver con la estructura institucional por eso lo de poder político. Los libros verdes. Los verdes, exacto. Y luego vinieron Constitución y Derechos Humanos. Y fue un trabajo enorme, enorme porque además no teníamos los instrumentos,
Una cosa que eh, dicen ahí en el prólogo es que rescatan, esto fue un trabajo de equipo. de equipo, Esto absolutamente me de quedó a mí equipo. en el Sí, sí, no se puede hacer si no es de otra manera, porque además nos corregíamos unos a otros. Éramos los tres y tuvimos cierta ayuda para búsqueda de material, algo tuvimos, digamos, pero no es que teníamos, yo creo que hoy están ustedes en condiciones de armar un equipo fabuloso con una serie de instrumentos tecnológicos que nosotros no teníamos. Entonces, no había nada, no había teléfono, no había, bueno, ni computadora, o sea, todo era a pulmón y buscando los fallos de la Corte en papel, o sea, en los tomos de la Corte Suprema, una pesadilla fue, en los tomos de la Corte Suprema. Piensen ustedes que cuando yo ingreso, esto fue, estamos hablando del segunda mitad de 84, los 80 o en mitad de la los década 80. del 80. Yo ahora no me acuerdo mucho cuántos años tardamos, pero los primeros salieron en el 85, si mal no Sí, recuerdo, o 80, sí, o 87, 89, 91 me parece, no me acuerdo. sí. Bueno, 91 es de es el constitución de... último, el Sí, último. Este, pero conseguir los fallos de la Corte era tomo, año, porque lo que había que armar era una secuencia del tema. Por eso digo que lo central, que además todavía a lo mejor les puede servir el índice que nosotros tenemos en el libro, eh, era elegir los núcleos temáticos. sí, Y dentro de ese núcleo temático había que rastrear la jurisprudencia representativa, esto es, aquella que había establecido o había propuesto una regla, un estándar para el tema, o que significaba un cambio de regla, ¿no? O un cambio de estándar. Eh, y como la idea que Jonathan nos dio para empezar, decía, bueno, la idea es que se hagan todas las preguntas que cada una ve en cada uno de los fallos que está estudiando. Luego había que hacer el cierre, ¿no? O sea, había que ir comparando, pero la idea era esa. La idea es que las preguntas sean de tal manera que el alumno las lea, cuesta muchísimo, le cuesta muchísimo a los alumnos hacerlo, pero bueno, la idea es, tienen que leer las preguntas, tienen que tratar de contestarlas después de haber trabajado el fallo. Eh, y en la medida que no las pueden contestar, es que no han entendido el conflicto. Esa es la autoevaluación del sistema. O sea, porque de hecho nos pasaba a nosotros, que no podíamos, de pronto le decíamos, Jonathan, ¿qué es lo que quisiste decir con esta pregunta? Porque no íbamos ni para atrás ni para adelante. O sea, uno lo puede hacer con distinto grado de complejidad, sí. más simple, más complejo. Pero ese es el objetivo de las preguntas. Y si no hay que leer tantas veces como sea necesario el fallo, para poder responder el mayor número de preguntas. Y por supuesto, cuando uno ya está trabajando en clase con alumnos, el diseño de evaluación tiene que ser igual. Sí, ¿Eh? O sea, sí, de hecho, nosotros trabajamos con el material a la vista. O sea, tienen todo para trabajar, incluso los libros nuestros, claro, porque se supone que las preguntas
que hacemos o están en el libro, en cuyo caso en el estudio y preparación tuvieron que poder responderlas, si no trabajaron no las van a poder responder, porque en el momento no se puede. O sea, la metodología no permite que busques y pongas la respuesta. Y muchas veces no necesariamente es la misma pregunta que está en el libro, pero a lo mejor es una pregunta que eh, enlaza, por ejemplo, varios de los fallos que se tratan en ese tema, para comparar, ¿no? Que diga, bueno, a ver, trate usted de distinguir o dónde está la diferencia entre el estándar de la Corte en este caso y en este otro. Esa fue más o menos la historia. Bueno, pero muchísimas gracias. Sí, refleja un poco lo que nosotros, cómo trabajamos también. Es decir, Claro. y la modalidad del... Nosotros, te cuento, tenemos un sistema un poco, la primera parte un poco más clásica, Sí, y se organiza un poco al modo norteamericano. Es decir, empezamos estudiando supremacía, en la parte de la teoría constitucional, poderes del Estado, y sí, hasta ahí llegamos en la primera evaluación, y después la segunda parte, que ya es con casos, vamos a, por ejemplo, algo de la dinámica de, de la, de la parte orgánica, pero sobre todo los casos de derechos humanos, de derechos y garantías. Y eso lo enseñamos directamente con casos, no con vamos casos. con casos. Y el examen segundo es como el que vos decís, un examen a libro abierto, con los libros, con la Constitución, con Entonces, todo para que trabajen, y sobre casos hipotéticos que de algún modo los van a tener que remitir a los casos que hemos visto, porque no es claro, sí, posible ver sí. todo lo que uno quisiera ver en el curso. No, no, es imposible. Y está La bien, cantidad de casos. claro, yo cuando daba clase, ya con los libros ya a disposición y utilizándolos en clase, siempre hacía un marco teórico primero, siempre un marco teórico. Entonces, sea supremacía, sea reforma constitucional, sea forma de gobierno y forma de Estado, pero siempre una estructura teórica. ¿Para vos eso es insoslayable o es necesario sí o sí? ¿No es Para mí cierto? sí, Está. Porque para mí sí. Sobre todo porque, bueno, yo no sé ustedes, pero nosotros la teníamos muy al comienzo de la carrera. Entonces, los alumnos del colegio secundario venían con unos problemas serios. Bueno, cada vez peor, digamos, pero bueno. sí, nosotros la Eh, tenemos también en segundo año, es decir, la pasa primer año y cl- tiene el primer semestre constitucional. claro. Y además, como vienen acostumbrados a estudiar de memoria, Sí. cuando uno porque el sistema lo trasladás también a la parte teórica, ¿no? Esto es, bueno, vamos a ver reforma, ¿no? Bueno, lo primero es, a ver, ¿qué dice el artículo 30? La dificultad enorme para entender lo que dice el artículo 30. O sea, ¿qué le llama la atención del artículo 30? Porque si no lo repiten como loros. O sea, ¿dónde estaría la clave? ¿Es una garantía el artículo 30? Si es una garantía, ¿cómo debo contemplar las mayorías? ¿Cómo debo analizar las mayorías? O sea, tratando, por supuesto que tiene que ver, lógicamente, la lectura constitucional que uno tiene. Esto, si no, uno no sería honesto si no lo dije. Pero lo que se intenta es que argumenten. Este es el objetivo que tiene en definitiva, entre otros, el método de casos. Tienen que argumentar, tienen que demostrar cuál es, por qué se tomó esta decisión. Hay algo que después nos costó mucho transmitir, que el método de casos puede haber muchos, ¿no? Y muchas variaciones, pero no es el cuentito del fallo, porque esto es lo que se hizo después en la Facultad de Derecho. Se abrieron dos bandos, los que estábamos defendiendo la
la enseñanza del derecho, pero ¿qué era lo que nos imputaban? Nos imputaban que nosotros nos conformábamos con el statu quo que estaba marcando la Corte a través de la resolución de esos conflictos. Y nosotros explicábamos que no, que precisamente hacíamos el análisis del fallo a los efectos de buscar otras respuestas más acordes con el texto constitucional. Por supuesto, hay fallos que son muchísimo más conflictivos que otros, ¿no? A los efectos de buscar la respuesta alternativa menos intrusiva, esta relación a medios afines razonable, todo eso está en los libros. Y fíjate, Oscar, que estamos hablando de la década del 80, donde el pobre principio de razonabilidad estaba prácticamente desaparecido en combate. Y nosotros en el libro lo trabajamos particularmente, ¿no? Y lo trajimos en derecho de propiedad, en emergencia económica, en poder de policía y emergencia económica, en igualdad. No estaba la reforma del 94 y nosotros ya planteábamos que el concepto que le pretendían dar al 16 no era el que quería el constituyente originario, que había que buscar lo sustantivo de la igualdad. Igual no nos fue muy bien, pero no importa, eso es lo que está ya en los libros, digamos. Si ustedes los buscan, está ahí. Está ahí. Bien, bueno. No voy a seguir preguntando yo porque si no voy a acaparar todo. Entonces, No, sí. bueno, tampoco No, es tengo un por ahí. montón de preguntas, pero No, nada. bueno, pero por eso, después si otro día se quieren reunir de nuevo, yo no tengo problema. No Bueno, hay. el año que Revisan y vuelven a tenemos, preguntar. tenemos 3 años más de proyecto, así que te vamos a hacer. Tienen tiempo, qué bueno. Bueno, genial. Sí, 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 sí. Perdón, yo voy a hacer una pregunta. La idea es hacer un libro al modo que lo hicimos nosotros. No, nosotros ya hicimos 4 libros. Sí, pero La idea sí es hacer un par de libros en la medida que vamos, pero es sobre todo reflexionar sobre todo esto que estás diciendo vos. A mí, no sé, los compañeros estarán de acuerdo, nos resulta muy, muy valioso porque es reflexionar acerca de este sistema de enseñanza. Porque nosotros en la facultad, no sé si todos estarán de acuerdo acá, pero somos una de las pocas cátedras que lo aplicamos así un poco más en serio, o por lo menos a una de las sí, versiones. Porque dicen, no, yo sí, enseño caso. Ah, sí, ¿qué haces? Y los chicos van y te estudian. Entonces tengo que estudiar tal caso para Civil 1 porque tengo que estudiar Ponseti y Balbín, pero el caso no se estudia, el caso se lee, se analiza, el caso no es para... No, pero y lo hacen esto y de golpe va el tipo y dice, bueno, a ver, Ponseti y Balbín tienen que escribir los hechos, la solución. Y bueno, no, por eso, solución, pero eso no, de eso no se trata, ¿entendés? eso no es el método de casos. El tema es de qué manera el alumno puede extraer en un conflicto de tarea. Cuando me digo un conflicto no requiere que sea uno, puede ser una secuencia de conflictos con las mismas variables o variables parecidas, si el alumno puede construir su regla o su estándar y además, de alguna manera, prever a partir de ahí cómo estaría dispuesta a comportarse la Corte Suprema a futuro. Exacto. Sí. Esta es la idea, ¿no? ¿Qué sé yo? Sí, esa es la Ariel, idea. ¿vos querés preguntar algo, Ariel? Varias preguntas tengo. Bueno, el profesor Ariel Sosa también es de... Tampoco quiero ser muy de ocupar todo el tiempo. Brevemente, mira, te digo, Susana, te tuteo porque Mm, eh, por favor, Te conozco de hace mucho. te Es por conozco desde posible, que favor. claro, arranqué la sí. facultad, Susana. La verdad es que yo era una persona que cuando inicié la facultad de Derecho, Mm, de ir directamente a los libros, leer muchos libros de diferentes autores y definitivamente el quiebre se dio cuando tenía 19 años, 20 años, se produjo un quiebre que fue el libro de ustedes y fue la cátedra de Oscar. Ese fue el quiebre en mi vida del derecho.
¿Y porque qué cátedra, dónde lo viste, con qué cátedra? con Oscar, digamos, era, Ah, con Oscar, claro. él estaba aplicando en su comisión de Derecho Constitucional, Claro. y eso fue un quiebre. Es decir, ya a partir de ese momento yo ya no podía leer Otra, claro. o el libro de la manera, sin hacerme todas las preguntas que uno se hace con los fallos. Es decir, que a partir de ahí me cambió totalmente la vida, honestamente. Digamos, por eso te tuteo, digamos, para mí No, fue no, sí, por favor, tuteame. eso. Claro. Después Oscar, y la verdad que por eso me uní a la cátedra. Apenas arranqué, le pedí a Oscar que me incorpore como ayudante estudiantil y trabajábamos a partir de eso, y la verdad que han pasado muchos años y ahora nos encontramos con un montón de preguntas internas que a veces que hacemos en las reuniones con Oscar, y la verdad que vos ahí señalabas que sí, cuando damos las clases, notamos que hay muchísimo interés en los chicos porque se abre de alguna manera el espectro de cómo entender el derecho, dado, pero por otro lado tenemos un montón de dificultades que nos hacen dudar, Sí. hasta en algunos momentos, hasta Oscar mismo duda del método del caso como método de enseñanza por la cantidad de dificultades que trae. Fundamentalmente, una de esas, que era esta de que los chicos vienen de estudiar de una manera, es más, arrancan en los primeros años de la facultad. Nosotros también estamos en segundo año con una forma de estudiar, un método de estudio que es de memoria. Automáticamente. Se encuentran con una sentencia en donde hay términos jurídicos, son textos largos, hay mucho de filosofía del derecho, hay Muchísimo. mucha interpretación constitucional. Entonces, todas esas cosas a nosotros sí nos cuesta que el alumno o la alumna pueda desentrañar a partir de las preguntas los conflictos que hay. Entonces, sí, yo creo que sí. Dos preguntas, digamos, tenemos que aprender a convivir con todas esas dificultades de los chicos, porque nosotros le damos todas las herramientas posibles para que ellos lean, para que nos pregunten. Ahora tenemos más herramientas que antes, quizás por digamos, Instagram, clases virtuales o lo que sea, para que los chicos tengan acceso. Pero la pregunta es, tenemos que aprender a vivir con esas dificultades que a los chicos les cuesta mucho en esta instancia Sí, entender. yo te diría que sí. Sobre todo en tanto y en cuanto la educación media en la Argentina no se replantee el proceso de enseñar y aprender a esa edad. O sea, yo no sé si ustedes seguramente lo notan, porque no respetan los puntos, los signos de puntuación. Y no respetar los signos de puntuación te hace alterar el sentido de la frase. Si vos en una norma no lees te lo cambia. Entonces, desde esa dificultad que es como básica, elemental, entonces convivir con eso, pero también, lo que pasa es, claro, es más trabajo para el profe, ¿no? Pero también el método permite que simplifiques las preguntas, que empieces simplificando. Yo lo probé, pero muy alejado de lo que fueron los libros, en la Constitución comentada, que en realidad estaba pensada para estudiantes no de derecho, pero sí que tenían derecho público. Esa fue la propuesta que a mí me hizo la ley cuando me pidió la Constitución comentada. Entonces, ahí, al terminar, ahí es el comentario al artículo, donde hay toda una estructura teórica y demás. Unas poquitas preguntas para ver si están en condiciones
Acá están haciendo una pregunta, Laura, Julieta, no sé por dónde anda. Entonces, ahí apliqué el método, pero pensando en estudiantes que no estudiaban derecho, sino que estudiaban otras materias y necesitaban acercarse al texto constitucional. Simplifiqué las preguntas. Siempre es mejor que repetir como un loro. Esto las podés simplificar, elegir algunos fallos sí y otros no. Eh, Da trabajo, pero hay que convivir con esa dificultad. Y no siempre es exitoso. Lo que yo sí he notado a lo largo de todos estos años, bueno, como pasa siempre, ¿no? Que siempre hay un grupo, algunos más, algunos menos, que se destacan impresionante, o sea que inmediatamente siguen el ritmo, hacen la pregunta y vienen con preguntas, porque les cuesta mucho preguntar, o sea, es muy difícil, bueno, si no basta mirar los debates políticos. Eh, no se puede preguntar si no se conoce el tema. Hagan la prueba y es matemático. O sea, si uno no sabe el tema, la pregunta se hace mal o no se puede preguntar. Solamente quien conoce mucho el tema, conocer el tema también implica con todas las dudas que provoque, puede preguntar y poner en aprieto. Por aquí habían mandado Sí, ahí Laura una Casa pregunta. está con problemas con el micrófono, yo te transmito. Dice Susana, ¿con qué número de alumnas y alumnos trabajaban ustedes, el método del caso? Sí, Y segunda parte, ¿es conveniente o no cuando es muy numerosa la clase? sí, a ver, es más difícil, pero ¿sabes ahí qué conviene? Nosotros teníamos distintos números de alumnos, porque no era la época esta de la facultad, que de pronto tenés una comisión con 70 y tenés otra comisión con 10, esta cosa irracional, por lo menos en la facultad de Derecho. Pero cuando tenés, yo no sé cuántos alumnos tienen ustedes más o menos, ¿de qué No, número estamos hablando? nosotros tenemos comisiones por lo menos 100, 150 Ah, presenciales, porque tenemos un ay, sistema pero, donde tenemos un sistema donde la asistencia no es obligatoria. Ese es el punto primero. ajá, Pero por lo general nosotros tenemos inscriptos nivel de 600, ¿será? Entonces dividimos, ponerle, son 3 comisiones de 200, de es los un cuales a disparate. clase, de los cuales a clase pueden ir 100, 120, y el día del parcial o del examen aparecen todos porque ahí te das cuenta realmente cuántos tenemos inscritos. Pero Claro, pero ponele una de las 120 personas, ponele 120 personas, ¿están de acuerdo bueno, ustedes más o menos? Un día bien concurrido, 120 más o menos, son las cantidades que tenemos. el problema, a ver, no me quiero perder por algo que dijiste, quien en este tipo de método, quien no va a escuchar, no puede hacer la evaluación, no la sabe hacer. Este es uno de los problemas que hay que transmitirles, porque solamente el entrenamiento te permite abordar después la evaluación. Ponele que quieras hacer una parte teórica, yo a veces a algunos de mis adjuntos, una parte teórica para darles un poco de seguridad y después el caso hipotético o las preguntas. Pero sí, claro, es un número complicado, es un número complicado. No pueden, no tienen sistema de tutorial para grupos más chicos, ¿no? No. No, lo que a veces hacen los compañeros que son auxiliares o que son Sí, está. ayudantes, hacen a veces reuniones por Zoom, Un taller, una especie de especie taller. de taller, eso le han puesto el nombre mateadas Ajá. constitucionales. Entonces, son los estudiantes y ellos reúnen y aglutinan por ahí grupos de personas, porque también hay veces que tenemos estudiantes que son de otras provincias, que no pueden venir a tomar clase. En ese sentido, lo que vos decís, tal vez el método nuestro de enseñanza no es el más
acorde a personas que no pueden asistir a la facultad. No sé en la UBA, pero en Derecho es una carrera que se utilizaba mucho hasta hace un tiempo, rendir libre, o vos por ahí, digamos, preparás tu Claro, materia. no, en mi época era rendir libre. Yo la di casi, yo creo que cursé 2 materias, una con Jambía, si no me acuerdo con quién, el otro. El resto era todo libre, mesa libre. Ahora en Derecho no, ahora en Derecho tenés que asistir. O sea, incluso nosotros pasamos lista. A ver, es cierto que también se cambió mucho a partir de la pandemia, ¿eh? No sé cuál va a ser el resultado de eso, porque claro, como por Zoom se pueden anotar que esa fue una de las críticas que nosotros hacíamos a la utilización indiscriminada del Zoom y no exigiendo un número determinado, porque se anotaban de todas las provincias, pero después no están, apagan la cámara. O sea, esto, tomar por Zoom fue una complicación muy seria. Entonces, por eso digo, evidentemente la estructura que nosotros tenemos de enseñanza del derecho, evidentemente no ayuda mucho a esto. Pero una alternativa podría ser, por ejemplo, nosotros en cursos muy grandes solíamos, bueno, yo por lo menos solía hacer grupo operativo. O sea, se dividían la cantidad de alumnos, ponele 100, 120, claro, se demora más, o sea, tenés que tener una estructura muy organizada, pero el grupo operativo permitía crear entre ellos y que discutieran el material. Entonces es más sencillo que manejar unos 100 personas. Entonces, luego se podía decir, bueno, un observador en el grupo y después un relator del grupo. Y entonces que plantee de viva voz, con lo cual si tenés, no sé, qué sé yo, 10 grupos, vas a tener 10 relatores que expliquen lo que estuvieron revisando, lo que estuvieron viendo, cómo vieron el estándar. En aquel momento a nosotras nos volvían locos porque estábamos con el tema del howling y el obiter dictum. Nos siguen volviendo locos con eso, no te preocupes. Bueno, primero los alumnos, pero también los colegas, ¿eh? Los colegas también. En el Instituto Gioja nos cargaban a María Angélica y a mí, decía que éramos el howling y el obiter dictum y bueno, todas esas cosas, que tampoco se usaba en ese momento. Nosotros y debo confesar, lo trasladamos por iniciativa de Jonathan, con quien estudiamos el tema, pero en clase crea mucho problema, al punto tal que a veces decía, yo por lo menos decía, olvídense del howling y del obiter dictum, para hacerlo más sencillo, ¿no? Aunque después terminaban entendiéndolo. ¿Vieron que en el libro nuestro hay una ficha? Esa ficha... Yo no la plagié, pero la puse también en el libro está. Nosotros al final pusimos, fíjense el modelo, tomado de Jelly. Está bien, la puede, sí, Entonces, con bueno, citarla ya está, con decir que la tomaron de ahí. pero la transcribimos, es decir, está puesta con pelo y señales, Sí, tal cual está la ficha. porque eso También, bueno, ayudaba. ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir lo otro? Y creen que es canónica, es decir, que la saquen. No, es un modelo. Sí, Ármenla claro, como ustedes quieran, no es pero ahí está el obiter no y es el un holding, y bueno, por supuesto. mandamiento, no es un mandamiento, es para ayudarlos a leer el fallo. Pero Sí. igual, bueno, el número evidentemente requiere amoldar el instrumento a la dificultad del proceso de enseñar y aprender. Sí. Dos preguntas en ese marco, ya no molesto más porque seguramente otras personas tienen también preguntas, pero a ver, con el tema este de la ficha, para nosotros creo que se nos ha desvirtuado en algún momento el tema de la ficha porque justo está atado con lo que acaba de comentar Susana,
pero los alumnos creen que la ficha es casi como un machete, es decir, creen que lo van a salvar de del examen. Entonces, no sabemos hasta qué punto se sigue armando la ficha, porque ellos entienden que como ese es el documento con el cual ellos se van a salvar el examen. Yo no sé si esa es la misma experiencia que has tenido vos con respecto a si en algún momento se ha usado una ficha de esa característica o no, o directamente usaban las preguntas del libro y el libro estaba sobre, y el mismo libro era la ficha que nosotros No, armamos. no. Nosotros lo que le aclarábamos siempre era, en cada tema había una secuencia de fallos, ¿correcto? Todos con sus preguntas y notas, y con alguna introducción y demás. Entonces, esa ficha, que era común, era la única, se suponía que eso les tenía que ayudar a leer el fallo, esto es, a la estructura del fallo, que no tenía nada que ver con las preguntas, o sea, tenía que ver con parte de las preguntas. Pero son dos cosas distintas. Una es, la ficha me permite no confundir hecho y derecho, por ejemplo, no sé, digo una cosa, ¿no? Sí, Porque les cuesta mucho distinguir las cuestiones fácticas, las fácticas jurídicas, y de pronto la normativa jurídica aplicable al caso. Entonces la ficha supuestamente le servía para ubicar la primera instancia, la segunda instancia, si es que la había, y la corte, cuál era la cuestión que tenía que resolver la corte. Eso también les cuesta mucho, porque en general la tendencia es contar el fallo. En cuanto los dejás que lo cuente y le haces la primera pregunta, hizo agua, tocado, porque no sabe ni de lo que le estás hablando. Pero es el vicio de una educación generalizada en ese sentido. Por eso también esto de que decían de la matea de todo está bueno. Nosotros, por ejemplo, en San Andrés, con María Angélica, en aquel momento, estoy hablando de la década del 90, ahora cuando nosotros teníamos la clase magistral, que eran, no sé, 150, ponele, y después teníamos tutoriales, también a cargo nuestro. Entonces, en esos tutoriales, que eran de distintos días, trabajábamos con grupos pequeños. Entonces, claro, mejora mucho más el sistema. Sí, o sea, más alumnos, más dificultades, pero se le puede encontrar la vuelta. y la última pregunta, Susana, Sí, la última pregunta era, vos hablabas de que arrancabas con un marco teórico, sí. clases cuando damos un fallo, eh, cuando, por ejemplo, cuando doy el ejemplo de Alençon, digamos, el clásico de los fallos, pero vos cuando arrancás con los chicos, vos, ¿cómo era tu metodología en la clase para explicarles todo el marco teórico y después cómo ingresabas en el caso y después, cómo incorporabas las preguntas? Siempre, siempre, por ejemplo, siempre con la ubicación constitucional del problema, ¿no? Arenson Almirón, por ejemplo, Sí. siempre ubicando la norma constitucional, ¿no? O sea, qué derechos o pretensiones estaban en juego. Por supuesto que al tener, siempre tenía lo que nosotros llamábamos en alguna de las comisiones, una especie de paseo constitucional. Esto es, en las primeras 2 o 3 clases teníamos que ubicarnos en el texto porque vienen sin saber nada. Entonces, si no la han visto, era ubicarse en la Constitución. Por eso yo decía forma de gobierno, forma de Estado, supremacía, control de constitucionalidad, la división, pero en macro, ¿eh? En macro. Derechos,
son todos de igual naturaleza, de distinta naturaleza, creemos que hay un orden de prelación o pensamos que son todos horizontales, estamos de acuerdo con operativo y programático, o esto ya no debería ser utilizado en el derecho constitucional contemporáneo. Bueno, todo esto es que pudieran, y se hacía un cuestionario también sobre eso, pero ese era un cuestionario que armábamos caseramente nosotros, los distintos profesores o dispuestos por la cátedra. Digo, bueno, hagan un cuestionario de aspectos que nos muestren si ellos pudieron transitar la Constitución, si la pudieron tocar, porque si no la tocan, no pueden entender los conflictos. Entonces, por ejemplo, hacíamos eso una clase, 2 clases, 3 clases, dependía. Después, por ejemplo, en control, lógicamente Marbury versus Madison. Entonces, eso ya, digamos que la variable que tenían que buscar la tenían. Era, ¿qué es esto del control? Y las preguntas, ¿no? ¿Tiene que haber control? ¿Estaban de acuerdo con que hubiera control? Entonces, ¿cuál era el conflicto? El conflicto era quién lo iba a hacer el control. Y ahí aparece, entonces, veraban algo del federalista, y luego el fallo. Que Marbury siempre impresiona, digamos, un poco, y sobre todo cuando le decimos que Marshall no era abogado, una gracia de Dios tuvo Marshall de no ser abogado, para poder hacer ese análisis, ¿no? Pero además, que también les engancha mucho, es lo político de la toma de decisión. En Marbury, cuando ellos se daban cuenta, cuando además la pregunta final era necesario que la Corte hiciera esto? Y la respuesta era no necesitaba. Entonces, ¿por qué lo habrá hecho? Entonces, porque se quería quedar con el control político. Entonces, cosas que si vos lees un libro sobre control, sí, por ahí va a estar escrito, pero no los ves, es como si fuera la encarnadura en el fallo, ¿no? O sea, esta cosa. Pero esa es más o menos como lo instrumentábamos. A veces no eran todos los fallos relevantes del tema, porque es imposible. Entonces elegíamos, no sé, en materia de emergencia económica y poder de policía, y esta contradicción en orden a nuestra Constitución y la diferencia con la de los Estados Unidos, sin duda alguna estaba Ercolano, estaba Abico, y por supuesto terminábamos con Cine Callao porque es escandaloso a dónde se puede llegar. Entonces, y también obligándolos a que presten mucha atención a las disidencias. Claro. O al propio fundamento. Porque entonces sí se daban cuenta, uy, no, pero profesora, esto es disidencia acá, pero va a ser o va a integrar mayoría dentro de 1 año y medio. Sí, de eso se trata. Pero ya te digo, siempre primero ubicándolos en el texto constitucional. Okay. Porque ustedes, ¿derecho constitucional se llama la materia de ustedes o tiene? Claro, eso es lo que yo te quería preguntar. En la UBA en Derecho tienen 2 constitucionales o es uno. Es elementos No, de... en la UBA es lastimoso. En la UBA tenemos elementos de derecho constitucional que en su momento Alberto Antonio Espota se había opuesto brutalmente, ya de por sí porque era un nombre miserable. Porque antes teníamos Constitucional 1 y 2, teoría constitucional y estructura constitucional argentina. Eso se borró, y entonces elementos de derecho constitucional. Entonces, ¿qué nos pasaba con el tema de elementos de derecho constitucional? Que nosotras, siguiendo la línea de Espota, nunca lo hicimos de esa manera. Había un sector que entendía que solamente iba a hablar de parte orgánica.
Entonces, la reflexión que hacíamos es, no se puede entender la parte orgánica si previamente no tengo claro la estructura de los derechos, porque justamente esa estructura orgánica es para que sean operativos los derechos, con todas las dificultades que tiene. Nosotros siempre lo dimos así, completo. Había quienes no, porque entendían que existiendo derechos humanos, para mí un error conceptual garrafal, bastaba con dar la parte orgánica. Entonces, tenemos elementos de derecho constitucional y después, en el ciclo profesional orientado, en algunos casos son obligatorias y en otros no, tenemos constitucional profundizado y constitucional y procesal profundizado. No está bien el programa. El programa tendría que ser revisado, pero bueno. ¿Y ustedes qué tienen? No, nosotros tenemos solo derecho constitucional en el segundo semestre, en la primera parte del segundo año, primer semestre del segundo año. Y no hay más. No tenemos ni público provincial en Tucumán. Pero ven por qué, bueno, no es casualidad lo que le pasa a la Argentina, no le interesa a nadie el texto constitucional. O sea que nada, lo tenés que meter todo ahí adentro, no te queda otra. Tenemos, sí, de hecho no podemos dar todo el programa, seleccionamos, hacemos una Claro, yo fragmentación, también elegimos qué dar, porque aparte no tenemos supuestamente ¿cuánto es? Son 4 meses. Estamos en febrero y en julio. 4 que son 3. Sí. Sí, ponele, sí, sí, más o menos así. Entonces tenemos que comprimir mucho y por año vamos seleccionando, por eso esa forma de exposición. Y después creo que hay una optativa que es constitucional, no me acuerdo cómo se llama, pero no Sí, sé qué ven ahí. pero que no es obligatoria, de pronto. No, no es obligatoria, no es obligatoria, pero hay es solo derecho constitucional, que son, No, hay una falencia enorme en cuanto a la carga horaria de constitucional. También era una larga discusión. Esto tiene que ver, esto les puede servirles, porque venían acostumbrados a los programas kilométricos de 25 bolillas. En 3 meses, ponele imposible. Entonces, y con el sistema de método de casos muchísimo más. Entonces, la idea son núcleos temáticos. No vas a tratar todo, no importa tratar todo. Lo que importa es, de alguna manera, esto de entender el sistema constitucional, el conflicto, las variables. Entonces, son núcleos temáticos y nosotros armábamos el programa, yo por lo menos en mi cátedra desde el 90 y pico, armada siempre por núcleo temático, ¿no? Supremacía, control, estructura del poder, y dentro de la estructura del poder, relaciones horizontales, verticales, y entonces siempre trabajando, porque lo otro es imposible, imposible. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿De alguien? Yo, Yo también. Oscar. Sí, Lourdes Paliza. Perdón. Hola, Susana, un ¿Cómo gusto estás? compartir esta charla con vos. Teniendo en cuenta las décadas, utilizando el método, digamos, este método tan interesante de enseñanza, em, ¿qué te deja cuáles serían los pros o los contras que vos les ves al método? ¿Cuáles son las cosas, las perlas o las joyas que te llevas? ¿Y cuáles serían las cosas que te parecen digamos, defectos o cosas o cuestiones que no se pueden abordar desde el método del caso? Es una buena pregunta. Después de Mira que tenés 40 años, ¿eh? Tenés después muchos, de tenés 40 años, experiencia. después de 40 años.
Mira, una de las satisfacciones que a nosotros nos ha dado es que se siguen acordando. Eso para mí es absoluto. Yo cuando a veces he bajado los brazos y viste, con mis ayudantes y me digo, no puedo más, ¿no? Verónica Gentile me dice, no, me encontré con fulanito de tal, que no puede olvidarse que aprendió a leer los fallos con nosotros. Y eso es una gran satisfacción. Y la verdad, esto es como la democracia, todavía no encontré un método mejor para trabajar con ellos, ¿no? Y eso que yo ya me estoy alejando bueno, de la carrera de grado, ya no doy clase en grado, porque cansa, ¿no? Porque llega un momento que se hace duro. En posgrado sí, pero en posgrado cuesta mucho también, ¿eh? Sí, En seguro. posgrado yo tengo unos problemas alucinantes con esto, porque no, Tampoco leen. no, les cuesta, y seguramente porque a lo mejor es un grupo intermedio, ¿no? No son más grandes que los alumnos, y no, les cuesta mucho entender que no tienen que contar los fallos, por ejemplo. Esto de compare, busque el estándar, ¿no? Cuando uno le pregunta, por ejemplo, bueno, a ver, ¿cuál sería el estado de la cuestión en la jurisprudencia actual de la Corte? ¿Cuál es el estado actual de la cuestión? Necesariamente implica trabajar la comparación de estándares. O sea, cuando hablamos de igualdad, ¿es igual el estándar de la Corte Suprema anterior a la reforma del 94 y el estándar que la Corte, bueno, ahora si es distinto, ¿qué peculiaridades le encuentra usted al estándar? ¿Lo tienen claro los ministros o todavía tiene alguna confusión? Bueno, entonces, claro, porque uno también lo nota, ¿no? O sea, el hecho de preguntar sirve también para repreguntarse uno mismo en qué estado está esa cuestión y si uno cree que está clara o está confusa. Basta ver los fallos de la Corte con las contradicciones. Entonces, yo creo que es un muy buen método de enseñanza que uno le puede encontrar la vuelta de acuerdo a las condiciones o al contexto en el que lo tiene que realizar. Por eso les decía, muchos alumnos, y bueno, grupo operativo. O a lo mejor muchos alumnos también, designación de alumnos que siguiendo el método expliquen al resto, ¿no? Que sean ellos los que le explican al resto, ¿no? Pero leyéndola, el problema es que si no leen las preguntas, y algo que había preguntado me parece Ariel, dada la estructura, una vez dada la estructura, en 1 o 2 clases, depende de la consigna es la tarea para el hogar. Esto es, ahora trabajan ustedes. No, profesor, ¿y entonces qué hacemos? Leen los fallos que trabajan este tema, tratan de contestar las preguntas, marcan hasta dónde pueden contestar y luego traen para poner la puesta en común en clase. No entendí nada, no sé de qué habla el fallo, porque ha pasado, ¿eh? Ha pasado. Es como que se les mueve toda la estantería con el método. Porque no es lo mismo que repetir como un loro, ¿no? No es lo mismo. Yo puedo repetir, claro, yo puedo repetir el preámbulo de la Constitución Nacional, con distintas intenciones, evidentemente, pero de ahí a entender, ¿no? A preguntarse lo que quiere decir ese preámbulo. Qué sé yo, afianzar la justicia, por ejemplo. Siempre les ha sorprendido a ellos porque además les impacta, ¿no? Es bueno encontrar Zaguiridip, Sí. donde además se divide porque empiezan los que están de acuerdo con lo que hizo la Corte y los que no están de acuerdo con lo que hizo la Corte. Entonces, lo mismo con los testigos de Jehová, para no hablar del aborto o de otras cuestiones. Pero en esto de, ¿y qué alcance le da la Corte a esto, a este objetivo del preámbulo?
Entonces se Ujú. sorprenden con el alcance que le da el Sagiridi. Por supuesto, lo va a usar después cuando tiene ganas y no lo va a usar cuando Bueno, decide no hacerlo. Pero sí, yo me quedo con un sistema siempre en línea con esto. Yo el otro bien. sistema no me gusta. Bueno, tal vez tampoco lo apliqué nunca. Desde que doy clase siempre busqué explicarlo desde otra óptica, ¿no? Y esto que lo recuerden. Que digan, ¿cómo nos hizo trabajar con los fallos? O claro, y te dice, me acuerdo cuando la tuve a usted, que yo no me acuerdo, que dijo esto y trabajaba con estos fallos. Bueno, eso creo que sirve. Es como que le llama la atención, es una chispa, ¿no? Que parece Marcar buena. un hito, como le Es- marcaron a Ariel. claro, claro, claro. Hay un antes y un después. Es más difícil para los docentes, ¿eh? Es más complicado, Más pero trabajo. mucho más trabajo. Mm. Mucho más trabajo porque también uno pone en evidencia todas las preguntas sin respuestas que tiene. No, y Entonces, a veces nos dejan callados también porque nos hacen preguntas que nos hacen claro, preguntarnos a y ahí, nosotros mismos. claro, y ahí lo mejor es, bueno, vamos a ver, vamos a intercambiar, bueno, la tengo la respuesta. Porque es bueno, ¿no? O sea, hay una retroalimentación, ¿no? Y esto bueno, por eso es el método socrático, es ir de lo desconocido, o sea, ir de lo que no conozco al conocimiento. No tengo ni idea de qué sé yo, no sé lo que es el control de constitucionalidad, no sé qué es Marshall, Madison versus Madison, no tengo idea, y voy desde lo que desconozco absolutamente a acercarme al conocimiento o por lo menos a plantearme cuestiones en torno a eso, ¿no? Esa es la clave, plantearse cuestiones. Agustín, vos querías preguntar algo. Sí, me parece que había otra persona, Alejandra creo que también Alejandra quería estaba. preguntar, sí. Alejandra y Preguntarle, no hay Agustín. problema. Alejandra estaba primero, sí. Ah, Hola, profesora, ¿cómo Hola, está? Un gusto bien, conocerla, Susana, un gusto. igualmente. Relacionado a lo que le preguntó aquí Lourdes, Sí. de toda su experiencia, pero mi pregunta sería, ¿ustedes lo midieron de alguna manera todo eso? Es decir, si ustedes hicieron encuesta, ¿tienen números relacionados a la cantidad de alumnos que pasaron por su curso, las opiniones que les brindaron? ¿Ustedes midieron eso? No, en algún momento, no, debo confesar que no, ustedes sí tendrían que hacerlo. En algún momento la facultad, pero siempre sistemáticamente, hacía algunas encuestas. Y en esas encuestas que eran anónimas, en San Andrés sí, por ejemplo, en San Andrés teníamos encuestas anónimas, pero porque era del rendimiento docente en San Andrés, o sea, Claro. era eso lo que importaba. En el caso de la UBA nunca fue un tema que, que le preocupara a la institución, creo que sigue sin preocuparle, y por otro lado, no contábamos nosotros como docentes con una infraestructura para poder hacerlo. Entonces, algunos años se hicieron, por supuesto, ¿qué pasó? Que como de golpe parecía prestigioso hablar del método de casos, todo el mundo usaba el método de casos. Y nosotros tratábamos de explicar, sin descalificar a nadie, esto que decía al principio. No es que usen fallos. Alberto Antonio Espota no usaba fallos hasta que aparecieron, no usaba fallos, no lo usaba del modo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando salieron los libros, con esa generosidad que lo caracterizaba a Espota, que era un gran maestro, todo su programa eran fallos, pero una cantidad de fallos que entonces, Alberto, no, así no, porque no terminás así. Era un listado, por eso, y era Alberto Antonio Espota. Entonces, esto era un poco el tema. Fallos, ponemos todos los fallos. No es exactamente, a veces es preferible 3 fallos en cada uno de los núcleos temáticos centrales
y ahí hacer la evaluación a ver qué pasa. Ujú. Que, claro, los Bien, ayudantes de la cátedra nuestra todos utilizan los fallos, y notamos a veces las diferencias con otros ayudantes que no trabajan con los fallos de la manera como claro. trabajábamos nosotros. Pero no, nunca hicimos, esa es una falta, nunca pudimos estructurar un método de evaluación de resultados. Bien. Bien, me parece a mí importante porque ¿Sí? todas estas dudas y todo por ahí, si seguimos así, si qué cambiamos, qué adaptamos, a dónde nos hacemos más flexibles, dónde no, creo que si tenemos un dato que nos respalde sobre el alumno, qué pretende, qué quiere, qué espera, nos ayuda a Ujú. nosotros con la tarea docente para poder, eh, bueno, reafirmar el camino o Claro, o irlo modificarlo un poquito. modificando. Sí, Exacto, exacto. sí, sí. Nosotros lo que sí, porque en el programa general, porque todavía hay, o sea, cuando sale el curso y están siempre consultábamos al comienzo de cada ciclo lectivo por qué se habían anotado con nosotros y si sabían cómo trabajábamos, porque era muy diferente a cómo trabajaba el resto. Algunos conocían, otros no conocían, otros lo hacían con convencimiento. Nos ha pasado de alumnos que tuvieron que dejar el curso, pero que se anotaban en el ciclo siguiente y volvían, que ese para nosotros era un dato interesante, ¿no? Porque si, todavía el resto los cargaban, pues decían, vuelven, quiere decir, pero volvían porque les había interesado. Siempre, pero quiero decir, estaría bueno si lo pudieran hacer, me parece que sería interesante, que lo pueden hacer a través de las encuestas de los grupos que tienen, ¿no? Exacto. Lo Sí, hacen. sí. Nosotros, yo hacíamos siempre, pero era una cuestión así tipo de satisfacción o también para evaluar al docente. Y Sí, una pregunta que siempre se hacía era, obviamente yo también me fijé en encuestas de otras facultades de Derecho, no es que inventé nada, pero había una sí, pregunta que decía, si usted tuviera que volver a cursar, ¿lo haría con esta comisión, con esta cátedra? sí, Y por lo general las respuestas eran que sí, eso es y bueno. una respuesta muy que se repetía siempre era que era la primera vez o que los habían hecho pensar o que los habían hecho ver el derecho Claro, de otra manera o que los habían hecho ver la realidad, etcétera, etcétera, porque claro, claro. Eso muestra, o sea, de quienes trabajamos con el método de casos, podemos mostrar eso, digamos, ¿no? O sea, que pareciera que es un instrumento idóneo para desarrollar la, la capacidad para pensar el conflicto. ah, A mí, por ejemplo, me parece que la herramienta de haber medido en algún momento esto, y cuando uno se para frente al aula para estimular también la participación del alumno, es mostrarle, miren lo que han dicho sus compañeros o otros Sí, cursos anteriores, cómo han claro, opinado sobre esto, cómo han fortalecido, porque fortalece el método cuando yo muestro que otros que sí, pasaron por el cursado, lo aprobaron, les gustó, lo reafianzó y lo puede multiplicar. Entonces, sin duda. eso para mí sería como un poquito más, una herramienta un poquito Una más como herramienta más para de convencimiento. de Sí, sí, convencimiento sobre el método. Exacto, esa es la sin palabra, duda, sin convencimiento. duda. En el caso de ustedes, los centros de estudiantes hacen sugerencias o opinan, porque normalmente en el caso nuestro, si querés estudiar, anotate con ella. sí, No sé en el caso. creo que somos una También cátedra, pasa acá. Bueno, somos sugeridas, ¿no? claro, Sí, sí, somos una cátedra recomendada, así se la, Cátedra perdón. Hola recomendada. Susana, claro, ¿qué tal? claro. Pero Y también te tenemos, encontrás con quien te dice, sí, muy buena, pero prepárate porque tenés que estudiar. Claro, esta cosa lineal de los alumnos, ¿no? ¿sabés que lo que yo creo? Yo muchas veces les digo, más que estudiar, el problema es que les pedimos que lean, ni siquiera leen. O sea, el problema actual es No ni leen, siquiera la lectura, es decir, no lean. leen, no leen, Entonces, no leen. chocamos, o yo por lo menos advierto, choco permanente, contra eso no sé, no se No,
¿Cómo se A puede? Porque ver, eso es muy fuerte. había un... Sí, digamos, puede ser más o menos agresivo el método, ¿no? Mm, Eh, yo nunca lo hice muy agresivo, pero sí he recurrido, como el psiquiatra, y ellos se ríen, o el psicólogo, al silencio. Hago la pregunta, elijo, porque el problema es no que sea el tumulto el que contesta, hay que elegir, porque esto además un poco para que lean, o sea, para que sepan que pueden ser convocados. Y tratar que cuando uno le señala y le hace la pregunta, por ahí 3, 4, no todas las preguntas, porque tampoco es que uno lo somete a una tortura. Y el silencio si no la contesta. Entonces, repregunto, y cuando quedó ahí estancado y queda en evidencia que no leyó, recurro a otro. Había un alumno en San Andrés, me decía, es cierto, yo lo usaba, le hacía la pregunta y yo le decía, si me contesta así, le tengo que decir que está mal. Y entonces un día me dijo, mire, yo con tal de no escucharla más, decir que cuando contesto así, no es lo que usted me está preguntando, no sabe lo que leo. Bueno, logré el objetivo. Entonces, uno puede ser un poquito más agresivo, o sea, puede ser un poquito más duro con a quien está interrogando. Y individualmente, ¿no? Aquí, allí, allí. Entonces, esto obliga también a prestar atención y obliga, por lo menos en general, a leer. A leer y a decir, porque eso es lo que tienen que tener la libertad. No entendí nada, porque puede ser. No entiendo nada. No pude contestar ninguna pregunta, profesora, no sé de qué me está hablando. Bueno, bien, entonces ahora la vamos a ver acá, algunas por lo menos. claro. Pero claro, también depende cómo se lee. El punto es ese. Ustedes leen y van contestando las preguntas. Aquí en el chat, Sergio Galvez, que es otro compañero que está sin posibilidad de acceder a ¿Sí? Ah, no lo vi. micrófono, Sí, te sí. la leo la pregunta. Dice, buenas tardes a todos, muchas gracias Susana por este encuentro. Quería mencionar qué nos pasa todos los años a la gran mayoría, qué nos pasa todos los años. A la gran mayoría del alumnado le cuesta entender que es esencial al método el enfoque crítico y que ese enfoque necesariamente concluye en que no hay una única respuesta correcta posible. Les deja una especie de inseguridad constante por no obtener una postura definida del docente. Mil disculpas si ya fue mencionado antes, pero antes de mi ingreso a la reunión. No se mencionó, pero eso es verdad. No, y es muy importante porque en realidad es uno de los objetivos. Lo que pasa es que hay que poder soportarlo, digamos, ¿no? Por eso porque la cultura jurídica argentina, hablo de la Argentina porque no sé cómo es en otro país, es blanco o negro. Y así nos va. Entonces, el objetivo de esto es mostrar que la Constitución no tiene una sola respuesta posible, pero que hay una serie de parámetros que hacen que algunas respuestas sean conforme a la Constitución y otras que no sean conforme a la Constitución. Ese es uno de los objetivos del entrenamiento. ¿Crea inseguridad? Sí, crea inseguridad. Porque ellos mismos dicen, no, pero ¿cómo tendría? No hay un cómo tendría. Tiene que argumentar. Porque es eso lo que sirve. El método sirve porque después, bueno, ¿y cuáles serían los objetivos? Si ustedes miran en los programas, yo hoy no los tengo conmigo, es esto de analizar los principios constitucionales,
verificar los derechos reconocidos, verificar las herramientas de control, o sea, este trabajo que en realidad, por eso decía, uso ejemplos, pero lo que estoy trasladando y transmitiendo es, vamos a pensar de una manera determinada y vamos a argumentar y fundar para convencer. No importa, o sea, más allá de la decisión de que se trate y del órgano que la esté tomando, ¿no? Empezando por el legislativo y terminando por el judicial. ¿Me convence, no me convence? ¿Qué analizo dentro de la Constitución? Pero sí, crea incertidumbre, sí. Bien. Y lo Candela, pasamos. Agustín, creo que querían hacer una... Sí, 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 buenas tardes, Susana. Yo sí, es buenas tardes. concreta la pregunta nomás, es muy bueno, súper interesante todo lo que nos estás contando. Ahí dijiste que organizaba el cursado por núcleos temáticos, ¿no es cierto? Y que Sí, dentro de todos los núcleos temáticos ponía fallos. Eh, siempre. Bien, y ahí, digamos, ven los fallos incluso clásicos de la Corte, la selección de Sí, cada núcleo temático, los sí, fallos, entre comillas, clásicos. exacto. Sí. Bien. ¿Y aproximadamente cuántos casos ven en total del cursado, si es que tenés una idea? Ay, ya no me acuerdo, se los puedo pasar, chicos, porque tendría que revisar alguno de mis programas, ya no me acuerdo. Ah, bien. Eran, No, pero que por decirte 20 fallos a lo largo del no cursado, más, más, más. más, Ah, más, más, pero lo que sí te digo es que mm, quedaban la mayor parte de los fallos del libro sin transitar, porque como eran núcleos temáticos, tampoco era el agobio de que vieran algunas cuestiones que son como demasiado específicas. Por eso decía, un poco vemos la macro. Y también porque necesariamente teníamos que ir agregando los nuevos fallos de la Corte en el núcleo temático. Que yo, igualdad, evidentemente, tenía y tiene en el libro en Constitución y Derechos Humanos, tiene, por ejemplo, yo diría el que de alguna manera empezó a hacer la bisagra, que es Repeto, antes de la reforma del 94, lógicamente, y ese normalmente lo mostramos, o lo mostrábamos, o yo lo mostraba, para que vieran cómo la Corte Argentina empezaba a introducir estándares de la Corte norteamericana. Por supuesto hay profesores que se indignan con eso, pero a ver, yo tengo que saber de dónde lo saca la Corte. ¿Viste? No porque esto de señalar jurisprudencia norteamericana, pero si le está usando la Corte, bien o mal, en Repeto la usa confusamente. El único voto que lo tiene más claro es Fay. Entonces, pero luego de la reforma del 94, ya teníamos que empezar a agregar la conjunción del 16 con el 75-23. Entonces, teníamos que agregar fallos que no estaban en el libro. Pero entonces, también haciendo ahí algunos cuestionarios muy elementales. Nosotros nunca actualizamos el libro, barajamos esa posibilidad, yo te diría, antes del 2003 fue, porque yo todavía no había ingresado a la Corte, estamos hablando del fines del 90, ahí nomás del 2000, y fue imposible. Fue imposible por el trabajo que implicaba hacerlo. Fue complicadísimo. Entonces, y además se sumaba que lógicamente ahora Jonathan tenía que trabajar, ya no estaba con la beca. Entonces ahí entendió lo que había sido para nosotras hacer los 4 primeros tomos. Y nunca nos pusimos de acuerdo. Ni siquiera está digitalizado. El otro día alguien en Córdoba, sí, era preguntaba si el libro no estaba digitalizado. No está digitalizado. En un momento se habló con Astrea, después nunca se concretó el digitalizar. Porque sigue siendo útil, ¿eh? Sigue siendo útil para la secuencia. Pero más o menos de esa manera lo trabajábamos en cada núcleo temático. Ok. perfecto, gracias. Candela,
Hola, buenas tardes, Susana. ¿Qué Hola tal? Muchas Camila, gracias ¿qué por tal? este intercambio, la verdad que es muy interesante. Yo Gracias. quería consultarle una pregunta que se me ocurrió cuando le contestaba a Lourdes Ujú. sobre las dificultades del método del caso, y se me ocurrió una muy presente en todos los cursados en los que yo estoy desde que yo estoy en la cátedra lo veo, Sí, que es el tema del el desconocimiento del derecho procesal, porque nosotros tenemos en segundo año derecho constitucional y en tercero y cuarto derecho procesal. ¿A ustedes les genera alguna dificultad con el método del caso o en qué año tienen derecho procesal y derecho constitucional en la UBA? está bien, es muy buena la pregunta, pero yo te mentiría si te dijera que sentí que el no manejar el derecho procesal me impidiera trabajar el derecho constitucional sustancial a través de los fallos. No le presto atención, o sea, yo no voy a trabajar con ellos la herramienta procesal. A ver, a mí, bueno, el amparo, los procesos colectivos puede ser, o sea, amparo, habeas corpus, pero lo que siempre nos interesaba era lo sustancial del derecho constitucional. Porque justamente la falencia que tiene la Facultad de Derecho, la UBA, es que le da tanta relevancia al derecho procesal como si esto, bueno, en mi época se decía, si sabés derecho procesal, sabés derecho. Y es un error conceptual enorme. Así nos va. Y así tenemos el problema que tenemos con los jueces. Entonces, el punto es que lo central es trabajar el aspecto constitucional que queremos destacar. Después, ellos verán cuál es el camino procesal. No mezclar los dos, porque eso sí es complicado para ellos. Okay. Es complicado. Entonces y es muy complicado para nosotros también, ¿no? Entonces, el derecho procesal, Discúlpame que sí, te interrumpo ahí. Entonces, por ejemplo, suponete un caso, vamos a ver Basterrica, o vamos a sí, ver eh, eh, Arriola. sí. No me enrollo por hablar, no me detengo en cómo llegó, qué puso, que la queja que llegó, que a la corte. Vamos al No, bife, no, lo analicemos ya cuando está en la corte. O sea, este es el problema que exacto. A lo sumo, por la ficha, el alumno va a decir, bueno, primera instancia le dio la razón a XX, segunda instancia revocó y ahora está en la corte. ¿Y para qué llega a la corte? Y ahí viene el tema. ¿Cuál es? Porque ahí la cuestión, el alumno tiene que poder identificar cuál es la cuestión constitucional que debe resolver la corte. Sobre todo con una mirada mucho más amplia como la que hay hoy, donde no solamente estamos trabajando con norma imperativa, sino con principios. Entonces, ¿y qué va a resolver? ¿Y qué hace cuando tiene dos principios en juego? ¿Cómo va a trabajar con esto? ¿Qué es lo que resuelve hacer? Yo me centraba en eso. Yo me centraba en eso. lo otro lo verán cuando lleguen a No, procesal y aprenderán el proceso, los claro, plazos. a ver, de hecho, uno de los problemas que seguimos teniendo en la UBA es que el recurso extraordinario federal no se explica en ningún lado. No. Y cuando lo explican como si fuera un recurso procesal, cuando en realidad es un instrumento procesal, pero que tiene un contenido constitucional sustantivo. No lo trabajan. Entonces nosotros no la parte procesal constitucional, en el caso nuestro, la darían el constitucional procesal y constitucional profundizado. Okay. Pero nosotros no cuando trabajamos sustantivo, o sea, constitucional sustantivo, porque si no, no lo podés, Ok, es una buena no se puede observación. abordar. Me parece que una Bien, muchas autocrítica por ahí. gracias. ¿Te Yo lo sirvió, consultaba Candela? justamente,
Ay, Es perdón. muy bueno, sí, es muy buena la pregunta de Candela, porque me parece que nosotros por ahí nos enrollamos un poco en la cuestión del procedimiento y todo No, eso. no. Claro, pero y- en realidad yo siento que a mí me parece que nosotros en nuestra cátedra lo usamos también para contrastar, digamos, cómo la Corte puede obtener una mirada o una interpretación completamente distinta a la de las anteriores instancias, o sea, a la de los juzgados y a la Cámara, por ejemplo. Entonces lo Sí, utilizamos para eso y por ahí los chicos se enroscan mucho, los estudiantes, en esa cuestión procesal y que todavía no han tenido, entonces por ahí los ayudantes estudiantiles, cuando yo era ayudante también y organizábamos todas las mateadas, digamos, para sí. aclarar ciertos conceptos, teníamos que hacer como una base de derecho procesal para que se entienda. Pero bueno, eso es muy, muy importante, digamos, lo que nos están diciendo ahora, que nos Sí, centremos digamos, en los fallos directamente de la Corte. ellos tienen que tener claro que el último, no el único, pero sí el último intérprete de la Constitución es la Corte. No quiere decir que no sepan que viene de primera instancia, de segunda, pero si empezamos con el Superior Tribunal de la Causa, con sentencia definitiva o equiparable, con cuestión federal en términos, entre comillas, procesales constitucionales, nos vamos del objetivo, que es entender el derecho, la garantía, ¿no? Que supongo que ese es el objetivo que tiene la materia de ustedes, en Sí, este estadio, digamos, ¿no? así es, sí. Bien, muchas gracias. No, de nada, de nada. ¿Qué hora Bueno, es, chicos? son las 5 ya, mirá, nos fuimos rápidamente. No, Estuvo voy a tener, porque tengo que estuvo muy salir para bueno. otra reunión. No, bueno, agradecerte enormemente, tomarte No, el convite que nos dijiste, seguramente en algún momento nos podemos juntar de nuevo a conversar. sí, sí, ¿Sí? sí. Bueno, Incluso si quieren alguna cosa más precisa, por ejemplo, ahora me preguntaban el programa y la verdad que no me claro, lo acuerdo de memoria, tendría que ah, rastrear los antecedentes que tengo. bueno, Pero cosas más puntuales las vemos en forma específica y después sirve para otras situaciones. Así que, bueno, vale, sí. bueno. ¿Eh? Muy bien. Bueno, los Muchísimas gracias. felicito, Bueno, gracias. felicito. Ya vamos Muchas a ir gracias, Son analizando todos Susana. y jóvenes y tienen vamos. Un gusto, ánimo. Susana. Muchas gracias. No, Un gracias a lujo. ustedes. Hasta luego. Un Muchísimas gusto. gracias. Gracias Hasta por tu luego, tiempo. William. Chao, Nos vemos. Oscar. Me avisás cualquier Chao. cosa, ¿eh? Chao. Seguramente. Chao, gracias. Chao.